Efectivamente, Philip, tenemos información a esta hora de la mañana y además está en la línea el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, porque el doctor Quiroga, es uno de los demandantes contra el gobierno de Francisco Sagasti, que han presentado una demanda de amparo contra el Ejecutivo ante la negativa de permitir a privados la libre importación, abastecimiento de vacunas contra la COVID-19 y, evidentemente, en el marco de este contexto de tragedia y de fracaso, también hay que decirlo, en la gestión de la pandemia durante el gobierno de Martín Vizcarra y el gobierno de Francisco Sagasti. Buenos días, doctor Quiroga. Bienvenido a PBO. ¿Cómo le va? Doctor Quiroga, queremos conocer los detalles de contra quiénes va dirigida esta demanda, las motivaciones y finalmente las pretensiones. Bueno, en primer lugar está dirigida al presidente de la República, a la señora primera ministra, al ministro de Salud, a los funcionarios de la DIGEMIT, que son los que tienen que aprobar la importación de medicamentos, y también a la jefa de la SUNAT, de aduanas, para permitir la libre importación. Porque mientras usted y yo estamos conversando, muchas personas siguen muriendo por esta terrible pandemia y no avanzamos en la vacunación y la importación de vacunas para que la población pueda inmunizarse, ¿no? Entonces, mientras estamos en una discusión ideológica de si la gente que tiene dinero se puede vacunar, no se puede vacunar, y mejor entonces nadie se vacuna y todos se mueren, la pandemia sigue avanzando y la ineficiencia del Estado es absoluta. A la fecha, según cifras oficiales, se han importado casi 1.400.000 vacunas, que significan 700.000 dosis, para un país de 33 millones de habitantes y con una población objetiva de vacunación de 24 millones. Estamos a más de 23 millones de distancia de las vacunas que se requieren para el país, teniendo en cuenta que además son 2 dosis en la mayoría de las vacunas que se han fabricado. Entonces, la verdad es que es una tragedia nacional que encima que exista una ineficiencia en la importación y administración de las vacunas por parte de la Salubridad Pública, se impida la importación al sector privado para poder justamente avanzar con esta vacunación, porque con todas las otras vacunas pasa lo mismo. Uno, si quiere, puede comprar una vacuna y ponérsela, o si no va a un hospital y se la pone, se pone la vacuna que le da el Estado. Pero solamente con la vacuna del COVID aparece una suerte de monopolio del Estado que va contra la Constitución y que además afecta a la salud pública en general, como es evidente. Estamos hablando de un medicamento que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y por lo tanto, 3 profesores de Derecho Constitucional nos hemos juntado para presentar una demanda colectiva de amparo constitucional para que sea el Poder Judicial, como corresponde en una democracia, que autorice esta libre importación y venta de vacunas al sector privado, para que de esa manera se desahogue el sector público y pueda tener justamente mucho más llegada a los sectores necesitados. Esta discusión es tan absurda como decir, como todo el mundo puede acceder a la educación privada, entonces solamente educación pública. Como no todo el mundo puede comprar un vehículo privado, entonces solamente va a haber vehículos públicos, ¿no? Es un tema ideológico que se ha impuesto, ¿no es cierto?, a contramano de lo que ocurre en la realidad nacional, que realmente es una tragedia. Doctor Quiroga, el documento consta de al menos 84 páginas que sustenta la posición de esta demanda colectiva. Solamente para ponernos en contexto, en países de la región, cuando un presidente toma una decisión, en el caso de Brasil, Jair Bolsonaro, cuando, digamos, no ordenaba cuarentenas en ciertos lugares de la región y finalmente estas decisiones eran rebatidas en el ámbito judicial o en Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos de digamos, estados, ¿cuál ha sido, además, en parte de ese documento, ese sustento legal, constitucional, para que finalmente pueda tener asidero y podamos llegar a algo, doctor? Claro, lo que ocurre es que en una democracia constitucional, por lo menos una formal como la que pretende ser el Perú, existe una división de poderes, o debería existir una división de poderes. Y por lo tanto los ciudadanos tenemos derecho a acudir al juez o a la jueza, al órgano jurisdiccional, para discutir las decisiones del gobierno cuando las consideremos que son equívocas, que afectan nuestros derechos o que afectan los derechos de nuestra colectividad. Estamos hablando de un tema que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y el primer artículo de la Constitución dice que el ser humano es el fin supremo de la Constitución y por lo tanto su vida está protegida de manera sagrada.
Pero acá nos hemos enredado en una discusión ideológica, ¿no? En donde desde el gobierno se impone una determinada concepción de lo que es el tema de la comercialización de las vacunas y como dice, bueno, no queremos que la gente que tenga dinero se vacune primero, entonces nadie se vacuna. Y tenemos hasta la fecha importadas menos de 1.400.000 vacunas, que significan 700.000 dosis, 700.000 vacunados, sobre una población objetiva de 24 millones. Ahora, Estamos a más de 23 millones de diferencia. A este paso no vamos a terminar ni en 3 años de vacunar a esa población. Ahora, Francisco Sagasti ha señalado que su frase sobre la equidad en un medio de comunicación, en Cuarto Poder, fue desafortunada. En realidad él se retractó respecto a ello, ¿no es cierto? Porque si hablamos de equidad... Está bien que se haya retractado, pero su política sigue siendo la misma. Hoy día los laboratorios privados no pueden importar vacunas. Fíjese que pasó lo mismo con el tema de las pruebas moleculares. Solamente el Estado lo hacía y finalmente quedó rebalsado. Y se hicieron estas pruebas rápidas que no sirvieron para nada y que solo facilitaron el contagio. Hoy día los laboratorios privados hacen pruebas moleculares y claro, la gente que no tiene dinero va al sector público como corresponde, pero la gente que tiene dinero desahoga el sector público y va al sector privado, como pasa en cualquier sociedad moderna, que no sea pues Venezuela o que no sea Cuba, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo, ¿qué con la vacuna para los niños de la polio? Si usted quiere o no puede pagar, va a un hospital público y se la van a poner gratis. Pero si usted puede pagar, va a un consultorio médico privado y se la pone. Esas personas que pueden pagar la vacuna desahogan la carga del Estado en cuanto a la vacunación de las personas necesitadas. Entonces, la comercialización de las vacunas por parte del sector privado va a facilitar que el Estado llegue con las vacunas gratuitas a la mayor cantidad de población necesitada. Pero acá no, acá la ideología es, como no tengo capacidad de vacunar a todo el mundo, entonces nadie se vacuna. Y empiezan vacunas por cuentagotas. Y tenemos espectáculos bochornosos viendo el presidente de la República o la primera ministra a recibir 50.000 vacunas al aeropuerto, que significan 25.000 dosis, porque son 2 dosis por persona en la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, lamentablemente es un monumento a la ineficiencia. Y creo que en este caso le corresponde al Poder Judicial poner los puntos sobre las sillas, porque es finalmente el que dirime los conflictos de interpretación jurídica. En este caso, esa decisión de no facilitar o no permitir que los privados puedan importar vacunas va contra el esquema constitucional, va contra la Constitución económica. Todos los bienes, todos se pueden importar y todos pueden ser administrados por el Estado o adquiridos por el sector público, privado, menos las vacunas contra el COVID, que hoy día, como repito, significan la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, no se entiende esta política absurda del Estado, dicho eso con todo respeto, en donde, como no tienen facilidad para vacunar a todos, entonces nadie se vacuna. Doctor, entonces, usted gente yéndose al extranjero a vacunar, gente que está haciendo trampa en provincias, vacunándose por delante, o un mercado negro. Doctor, detallemos por favor las pretensiones porque además he leído que también hacen un llamado, bueno, una demanda también contra las instituciones que están destinadas a defender los intereses del Estado y estamos hablando de las procuradurías. Por favor, detallemos el tema de las pretensiones. Estado, a menos que tengan personalidad propia, son defendidos por los procuradores. Entonces, el procurador no es más que el abogado del Estado, ¿no? Cuando uno demanda a un ministro, tiene que emplazar al ministro y al procurador adscrito a ese ministerio para que ejerza su defensa judicial. Lo que estamos haciendo es un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se pronuncie sobre esta demanda. La Defensoría del Pueblo está ausente en la discusión de las vacunas y es importante que diga su palabra, así como ha estado presente en el tema de la eutanasia y en otros temas. Es importante que la Defensoría del Pueblo diga si efectivamente la prohibición de importar vacunas por el sector privado y su comercialización es o no un esquema constitucional. Y eso finalmente lo va a tener que dirimir o un juzgado, o un tribunal judicial, o el Tribunal Constitucional. A ver, hablemos ahora un poco sobre la información internacional que tenemos respecto a la producción de vacunas. Se señala desde el Ejecutivo y a través también de medios de comunicación internacionales que el nivel de productividad de vacunas en el mundo es todavía escaso y que por eso no se puede aún trabajar con el sector privado. Y por otro lado, usted mencionó el tema de Digemit. Recordemos que Sinopharm llega a nuestro país con un permiso excepcional y que en este momento y ya con el ojo público y el escrutinio mediático del proceso, porque recordemos
recordemos que en Digemit también se vacunaron, ahora sí están exigiendo el cumplimiento de más requisitos para otorgar ya la figura creada en este proceso, que es el de la de autorización condicional. Sobre esos dos puntos, doctor. Sí, que exijan los requisitos del caso, pero que no sean absurdos hasta el punto de ser prohibitivos, ¿no? Si yo le digo que una persona de mediana estatura puede pasar, no le voy a pedir pues una talla de 2 metros, ¿no? Porque es un tema absurdo. Eso también está reñido con el derecho constitucional cuando uno pone cláusulas absurdas. Pero por otro lado, si hay escasez de medicinas en el mundo y tal, es un problema de los privados. Ellos sabrán dónde las importarán, si las podrán comprar o no las podrán comprar. Eso no es un problema del Estado. El problema del Estado es importar la mayor cantidad de vacunas para darlas a los sectores más necesitados. Ese es su problema. No si los privados pueden importar. Si hay escasez de vacunas y no se puede importar, pues no se puede importar porque no hay comercialización en el mundo. Ese es otro tema. El tema es que el Perú es uno de los pocos países que ha prohibido la importación de vacunas del sector privado, lo cual podría desahogar muy fácilmente o con bastante capacidad al sector público para que llegue con las vacunas a las personas que lo necesitan. Pero hoy día no, nos han igualado a todos. Entonces, como no tengo capacidad para vacunar a la mayor cantidad de gente, nadie se vacuna. Y la gente se sigue muriendo y las tasas van de 200 entre 180 y 200 personas por día. Ayer han fallecido 186 personas. Y mientras estamos discutiendo ahorita esta concepción ideológica por parte de las autoridades del gobierno actual, siguen falleciendo personas por causa del COVID. Y eso es una tragedia. Es una tragedia que en algún momento alguien tendrá que rendir cuentas a la historia. Doctor Quiroga, ¿qué procede? ¿Cuál es el proceso que debe seguir esta demanda de amparo constitucional? Bueno, esta demanda ha sido presentada ayer, es una demanda colectiva presentada por 3 profesores de Derecho Constitucional que nos hemos juntado en esta idea común. Ha sido ingresada al tercer juzgado transitorio constitucional de Lima y la señora jueza tendrá que decidir si la admite o no la admite. Si la admite, la tramitará como corresponde. Así que esperamos que la admita en el tiempo que la ley señala y que le dé el curso necesario, porque finalmente esperamos y tenemos el caro anhelo de que sea el Poder Judicial el que ponga los puntos sobre las sillas en esa discusión ideológica, jurídica, absurda, administrativa, y le explique al gobierno cuál es la situación jurídica de la importación de las vacunas. También los jueces se mueren, también en el Poder Judicial hay empleados que han fallecido. En toda la sociedad... O que no están considerados en las fases de vacunación iniciales, ¿no? No interesa si estamos considerados o no, el asunto es que no hay vacuna. El nuevo ministro de Salud, cuando asumió el cargo, dijo que los miembros de MES iban a estar vacunados. Absurdo, imposible. Estamos a un orden de vacunación de 50.000 personas por semana. Somos 24 millones las personas que requieren ser vacunadas. No llegamos ni en 3 años. Entonces, hemos importado a la fecha, como le repito, casi 1.400.000 dosis, que significan 700.000 vacunados sobre 24 millones. Esa es la realidad. Y eso es un elemento francamente absurdo que condena a mucha gente a morir. Bien, doctor. Entonces, ese es el detalle de la información que nos ha llegado, por supuesto, aquí a PBO Noticias, y tenemos la posición. Dígame. Las pretensiones son muy simples, que se autorice, como cualquier producto, medicamento, la importación, comercialización y distribución de las vacunas al sector privado. De acuerdo, por eso lo hemos convocado a PBO para conocer los detalles de esta demanda de amparo y, por supuesto, si el proceso, si finalmente es admitida e inicia el proceso, vamos a seguir convocándolo para poder dar más detalles sobre esta acción. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, buenos días. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.